Este trabajo se titula Efectividad de una columna de lecho fijo para la absorción de colorante rojo reactivo 195 usando una matriz biocompuesta de quitosano reticulado con pellets cerámicos de alúmina. Se desarrolló en el Centro de Investigación y Desarrollo en Biotecnología de los Alimentos y fue elaborado por las doctoras Noemí Salitsky, Victoria Santos, el ingeniero Martín Ducos y los doctores Alberto Cian y quien les habla, John Pérez. La presencia de colorantes sintéticos debido a diferentes actividades industriales afectan los ecosistemas acuáticos, principalmente las zonas fóticas, deteriorando los procesos fotosintéticos. Además, el contacto directo de este tipo de fluentes contaminados puede generar diferentes tipos de alergias al ser humano. Dentro de los colorantes sintéticos encontramos los colorantes azoicos. Estos se caracterizan por tener como grupo cromófero el grupo azol. Además de esto, la presencia de grupos sulfonato, lo cual le concede características aniónicas en medios acuosos. Estos colorantes se caracterizan porque en los medios acuáticos puede reducirse generando compuestos carcinogénicos y mutagénicos. El saneamiento y remediación de este tipo de contaminantes se puede realizar por medio de técnicas como la absorción. Por lo tanto, la generación de materiales absorbentes no convencionales es un tema de importancia. En este ámbito, el uso de biopolímeros es un tema altamente incipiente. Dentro de los biopolímeros más utilizados encontramos el quitosano. El quitosano se obtiene por la desacetilación de los grupos acetamida de la quitina. La quitina es el segundo biopolímero más abundante de la naturaleza después de la celulosa y se extrae de los exoesqueletos de crustáceos. El quitosano está formado por cadenas de acetiladas y acetiladas. La presencia de estas cadenas de acetiladas le concede la característica de tener un grupo amino libre. Por lo tanto, en condiciones ácidas, o sea, protonadas, el grupo se encuentra libre para poder interactuar con los diferentes tipos de iones como los contaminantes. Los objetivos de nuestro trabajo fueron sintetizar y caracterizar matrices biocompuestas de quitosano con pellet cerámico de alúmina para el diseño de una columna de lecho fijo y así la absorción del colorante rojo reactivo 195, la evaluación de diferentes parámetros de diseño para por último describir estos a partir del comportamiento que la columna presenta en los procesos de absorción utilizando diferentes ecuaciones matemáticas. La síntesis del material bioabsorbente se generó utilizando un equipo pelletizador de alta velocidad con el cual se obtuvo el pellet cerámico constituido en su mayoría de alumina, el cual fue activada utilizando una solución de ácido oxálico al 10%. Posteriormente, el material cerámico se sumergió en una solución filmogénica de quitosano reticulado iónicamente con la presencia de ácido oxálico, obteniendo la matriz biocompuesta funcionalizada. La caracterización de la morfología se determinó por medio de microscopía SEM. En esta se pudo evidenciar que en la matriz biocompuesta existe la presencia de quitosano adherido y por medio de pérdida por ignición se pudo cuantificar la cantidad de quitosano reticulado. A partir de porosimetría e inclusión de mercurio se pudo caracterizar la microestructura determinando el área superficial y el diámetro medio de poro. Se obtuvieron los difractogramas correspondientes al pellet cerámico y a la matriz biocompuesta. De esto se pudo observar que para el caso del pellet cerámico, la mayoría de las fases presentadas en el difractograma correspondieron a la alfa-alúmina. Por otra parte, para el caso de la matriz biocompuesta se observaron 3 picos correspondientes al ácido oxálico que reticula al quitosano en el bioabsorbente. Se obtuvieron los espectros FT y R del material antes de la absorción.
Para el caso del pellet cerámico se evidenció las bandas características a los óxidos de aluminio ubicados principalmente entre 500 y 1000 centímetros a la -1. Por otra parte, el espectro de la matriz biocompuesta demuestra la reticulación iónica del quitosano por acción del ácido oxálico, además de la interacción con el pellet cerámico. El corrimiento y deformación de la flexión del grupo amino del quitosano, ubicado a un número de onda de 1517, evidenció el efecto de la reticulación iónica del quitosano y el anión oxalato. Por otro lado, la presencia de la tensión carbono-enlace oxígeno del grupo éster evidenció la generación del complejo alumina 3 oxalato que funcionaliza el pellet cerámico para la formación de la matriz biocompuesta. Este complejo alumina-oxalato interacciona electrostáticamente con los grupos protolados del amino, generando la interacción quitosano-alúmina, que es en sí lo que forma la matriz biocompuesta. El análisis termogravimétrico de la matriz biocompuesta evidenció a una temperatura de 244 grados centígrados la ruptura de la interacción entre el quitosano y el ácido oxálico, a una temperatura de 458 la destrucción del complejo alumina-oxalato y a 638 la descomposición total del biopolímero. Los ensayos experimentales consistieron en elaborar columnas de absorción en las cuales se utilizó como material absorbente las matrices biocompuestas reticuladas iónicamente. Además se utilizó lana de vidrio y esferas de vidrio como material de empaquetamiento. Se utilizó una bomba peristáltica para la dosificación de la solución de alimentación, la cual se hacía dosificar por la parte inferior de la columna de absorción, y se iba obteniendo diferentes alícuotas con respecto al tiempo, los cuales se analizaron por medio de espectrofotometría a una longitud de onda de 538 nanómetros. Se analizaron diferentes condiciones de ensayos, condiciones operativas para evaluar el funcionamiento de la columna, entre estos la variación de la altura del empaquetamiento, el caudal volumétrico y la concentración de alimentación. Para evaluar el comportamiento de una columna de absorción se debe tener en cuenta los resultados obtenidos en una curva de ruptura que se obtiene de la gráfica que relaciona los cambios de la concentración de colorante a la salida de la columna con respecto o en función del tiempo, para determinar así, por ejemplo, los tiempos de ruptura o eficiencia de la columna y, por último, los puntos de saturación. Analizando los resultados de la curva de ruptura se pueden determinar diferentes parámetros importantes para analizar el comportamiento dinámico de la columna. Como resultados de las curvas de rupturas experimentales se obtuvo que al variar la altura del empaquetamiento, pues cambia directamente la cantidad de material absorbente utilizado en la columna, y por lo tanto al aumentar Z, o sea la altura del empaquetamiento, se produce un incremento de colorante retenido por la columna y por lo tanto se van a experimentar tiempos de ruptura mayores. Por otro lado, al aumentar la concentración de alimentación de colorante en la columna, obtenemos que la columna se va a saturar muchísimo más rápido, obteniendo tiempos de ruptura mucho menores. Por último, al aumentar el flujo volumétrico, obtenemos como resultado de que a mayor flujo volumétrico, más rápido va a ser el tiempo de saturación, debido a que la velocidad de transferencia de masa aumenta en la columna. Las curvas de ruptura se analizaron utilizando diferentes modelos matemáticos y se analizó la bondad de los ajustes de estos modelos definiendo diferentes parámetros estadísticos como el error porcentual absoluto medio y el coeficiente de determinación. Según los resultados obtenidos, el modelo que mejor regresionó los valores fue el modelo de Yang.
En esta tabla les muestro los resultados de los parámetros determinados con el modelo de Yann, en el cual es importante denotar las capacidades de absorción del modelo comparados con respecto también a las capacidades de absorción experimentales. También se utilizó el modelo de tiempo de servicio de altura de un lecho fijo, que consiste en el ordenamiento del modelo de Bohr-Adams, obteniendo en términos del tiempo de ruptura esta ecuación que permite relacionar la altura del lecho con respecto al tiempo de ruptura del proceso. La ecuación de Hutchins es válida cuando los valores de z tienden a 0, por lo tanto no se puede usar esta ecuación debido a que los valores de la ordenada del origen está sujeto a errores no aceptables. Por lo tanto, nosotros proponemos trabajar con una relación de concentraciones iguales a 0,5. De esta forma se puede calcular tiempos de ruptura de 0,5, imprescindiendo de usar la ordenada del origen, reordenando la ecuación de Hutchins. A partir de las curvas de ruptura obtenidas experimentalmente, se definen diferentes tiempos de ruptura para varias relaciones de concentraciones. De esta forma se puede obtener relaciones lineales de los tiempos de ruptura con respecto a la altura. Recordemos que la pendiente de estas regresiones lineales corresponden a los parámetros del modelo con el cual se puede calcular la capacidad dinámica del lecho. A partir de los datos de estas pendientes se representan en función de las relaciones de concentraciones obteniendo una relación lineal, la cual permite extrapolar para un valor de concentración de 0,5. Con los resultados obtenidos a partir de la extrapolación del valor de A a 0,5 se puede determinar una nueva ecuación la cual permite predecir tiempos de ruptura para condiciones diferentes de altura de empaquetamiento. Nosotros obtuvimos estas curvas experimentales y a partir del cálculo de los tiempos de ruptura predichos se compararon con los experimentales obteniendo buena concordancia con los resultados a partir del análisis del porcentaje del error experimental. Ya para terminar, este modelo permite entonces ofrecer la posibilidad de predecir también valores de tiempos de ruptura para diferentes condiciones de ensayos, como por ejemplo la variación de la concentración inicial. A partir de las curvas experimentales se puede calcular la capacidad dinámica del lecho. Esto es igual a la pendiente y obteniendo esta pendiente se puede recalcular entonces los valores de A estrellita. Esta A estrellita corresponde a la corrección de la pendiente que posibilita el cálculo de valores de tiempo de rupturas predichos. Nosotros comparamos estos tiempos de ruptura predicho para condiciones diferentes de concentraciones iniciales de alimentación. Se compararon con los tiempos de ruptura experimentales y obtuvimos porcentajes de error bajos. Lo mismo se puede realizar para la variación de la velocidad lineal, obteniendo también porcentajes de error bajos, por lo cual este modelo puede ser aplicado para predecir tiempos de ruptura diferentes en condiciones de ensayo de diseño. Como conclusiones podemos indicar de que se pudo diseñar una columna utilizando como material absorbente las matrices biocompuestas de quitosano reticulado y hipercerámico. Se realizaron diferentes experimentos dinámicos variando condiciones operativas, determinando la capacidad de absorción de la columna. Estos resultados sirvieron para modelar matemáticamente las curvas de ruptura y además de esto se aplicó el modelo BDST utilizando una relación de 0,5 con respecto a las concentraciones de alimentación, prediciendo y validando los tiempos de ruptura. Muchísimas gracias por su atención.